Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Confiemos humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros, gracias a los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a ese hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría.
ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Aleluya, 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 Señor Jesucristo. Aleluya, 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 No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. aleluya, 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 Señor Jesucristo. Aleluya, 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 Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos los vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Aleluya, 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 Señor Jesucristo. Aleluya, 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 Señor Jesucristo. Hermanos, esta mañana, a través de la palabra de Dios, el Señor nos concede la gracia de poder contemplar cuál es su voluntad en medio de nosotros. Constantemente buscamos hacer la voluntad de Dios. Constantemente salta a nuestra mente esta pregunta: ¿qué es lo que tengo que hacer para agradarle a Dios? ¿Cómo tengo que vivir para que mi vida agrade a Dios? Y justamente hoy Jesús nos ha dado la respuesta a esta cuestionante que constantemente aparece entre nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cumplir la voluntad de Dios, para hacer las cosas de Dios, para hacer la obra de Dios? Y Jesús es muy claro: lo único que tenemos que hacer es creer en el Hijo de Dios y su palabra. Creer en Jesús y su palabra.
La semana pasada el Señor nos insistió constantemente en el tema de la fe, en el tema de la confianza, creer en Jesús, creerle a Jesús. Hoy, de una manera especial, nos invita no solamente a creer en Jesús, seguramente todos nosotros creemos en Jesús. Hoy nos invita a dar un paso más, creer en su palabra. Y a través del Evangelio que escuchamos el día de hoy, Jesús de una forma muy clara nos pide confiar en su palabra en una circunstancia, en una situación muy concreta y que nos atañe a todos. Dice el Evangelio que la multitud estaba buscando a Jesús y no lo encontraron en un lado y lo buscaron en otro, insistentemente hasta encontrarlo. Y una vez que lo encontraron, Jesús les dijo: ustedes no me están buscando por escuchar mi palabra. Ustedes no me están buscando por cumplir la voluntad de Dios, como decía el Salmo. Ustedes me están buscando por haber comido de aquellos panes hasta saciarse y de gratis. Esa era la razón por la cual aquella muchedumbre estaba siguiendo a Jesús. No porque les interesara el mensaje de Jesús, no porque quisieran conocer a Jesús para después seguirlo, sino porque en la comodidad Jesús había saciado su hambre. Y repito, de gratis. Hoy el Señor nos invita, dice claramente en el Evangelio, a no trabajar por ese pan que se acaba, sino por el pan que da la vida eterna y que es la palabra de Jesús y que es buscar cumplir la voluntad de Dios. Ese es el alimento por el que nosotros tenemos que trabajar constantemente. Estamos en un tiempo difícil, en un tiempo en el que nos puede preocupar justamente el alimento material. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a conseguir esto? ¿Cómo voy a pagar esto otro? Y seguramente esa situación nos puede distraer mucho de lo que realmente tenemos que vivir o de lo que realmente el Señor nos está invitando a vivir en este día, y que es la confianza en su palabra. El Señor no nos abandona. El Señor está al pendiente de nuestras necesidades. El Señor no dejará que nosotros quedemos sin alimento. Pero es necesario confiar, creer. En muchos casos nos gana justamente la incredulidad y buscamos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, ese alimento que se acaba. Y entramos en desesperación, en desesperanza. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar aquello? ¿Cómo voy a comprar esto? Falta tanto tiempo de la cuarentena, y si me alcanzará, y si podré, y si haré. Hoy el Señor nos invita a saber dejar poner todo en sus manos. Hoy el Señor nos invita a confiar. Hizo la referencia de aquella multiplicación de los panes. Saber poner lo poco que tenemos en las manos de Jesús. Recuerdo que la semana pasada yo les decía, poco en nuestras manos se hace nada. Poco en las manos de Jesús se hace mucho, se multiplica. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que eso poco que tengamos lo pongamos en sus manos y se multiplique. Que no nos preocupemos, dice claramente en el Evangelio, si hasta las aves del cielo tienen que comer, cuanto más nosotros como hijos de Dios. Hermanos, confiar en la providencia de Dios es un don que nuestro Padre San José nos enseña a vivir constantemente, y que muy seguramente bajo las circunstancias que vivimos, poco a poco confiamos menos, poco a poco nos preocupamos más. Hoy basta mirar a San José obrero y contemplar esa virtud en él, la confianza en la providencia de Dios. Claro,
está de fondo el cumplir su voluntad, el creer. San José Obrero pudo confiar plenamente en la providencia de Dios porque creyó en Dios, porque confió en Dios. Y el que cree disfruta de esta providencia. El que no cree se desespera, siente que se le acaba el alimento, siente que no le va a alcanzar y al final se vuelve egoísta. El que cree confía y además comparte, especialmente con el más necesitado. Hermanos, especialmente en este día, sexto día ya de nuestro novenario en honor a San José Obrero, pidiendo especialmente por nuestros hermanos del sector 3 que habitan nuestra parroquia, pidamos confiadamente esa virtud de confiar en la providencia de Dios, pero hacer lo que nos toca. Y lo que nos toca es cumplir la voluntad de Dios. Padre, ¿cómo cumplo la voluntad de Dios? Jesús nos lo dijo de una forma muy clara. Cree en Jesús y en su palabra. Cree en Jesús y créele a Jesús. Eso es cumplir la voluntad de Dios. Creer en Jesús y creerle a Jesús. Que esta mañana cada uno de nosotros, desde nuestro hogar, podamos creer en Jesús, que aumente nuestra fe, pero al mismo tiempo creerle a Jesús, confiar en su palabra, y su providencia se hará explícita y presente en medio de nosotros. Que así sea. Oremos, hermanos, a Cristo, el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive e intercede por nosotros. A cada petición diremos: escúchanos, Señor. Para que los fieles en estos días se alegren de la resurrección de Cristo y sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza. Oremos. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles. Oremos. Por todos nosotros, que podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Oremos. Pidamos al Señor en acción de gracias y la intercesión de San José Obrero en este sexto día de nuestro novenario por nuestros hermanos que habitan el sector 3, para que el Señor les bendiga abundantemente y bajo la intercesión de San José Obrero les conceda la virtud de poder confiar en su providencia amorosa. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por las necesidades de salud de Graciela García Guadarrama, Catalina Olvera, Alejandro Pérez, Matilde Roque, Padre Álvaro Soto, Padre David Valentín, para que el Señor les conceda la abundancia de su amor a través de la salud y del restablecimiento. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor también por el eterno descanso de Teresa Ávila Ibáñez, María de la Luz Palacios Meneses, Elsa Chacala, Rubén Norberto Reyes, Felipe Alejo Aguilar, Juan Olvera, Margarita Olvera, Dionisio Jiménez, Ángela Pérez, para que el Señor les permita contemplar su rostro en la vida eterna. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, por nuestras intenciones y necesidades, lo que hay en nuestro corazón y que el Señor bien lo conoce, para que Él lo atienda favorablemente. Roguemos al Señor. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu iglesia y ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concédele también los bienes que te ha pedido. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Presentamos pan y vino.
Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador,
siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en la Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado compartimos un signo de paz, la paz de Cristo.
Sin embargo, humildemente el día de hoy, te pido que vengas a mi corazón, al menos espiritualmente. Lléname de tu gracia y de tu paz, y por tu misericordia, ayúdame a ser cada día más fiel en el cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Agradecerle a nuestros hermanos del sector 3 que en este día les corresponde participar del novenario, haberse conectado a esta celebración. Por la tarde recordarles que tenemos el rezo del Santo Rosario en honor a San José Obrero a las 5 de la tarde. Ojalá todos ustedes puedan participar. Juntos hagamos la oración por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden quedar en paz. Que Dios y María nuestra Madre les acompañe y les bendiga, que tengan todos un excelente día. Amen.